Hola a todos de nuevo, compañeros, es un placer estar de nuevo con vosotros. Esta vez para traeros un vídeo que espero os parezca interesante. Bueno, pues ya estoy en ruta hacia la zona que quiero explorar. Como siempre, buscando visualmente posibles objetivos. El tema que me gustaría tratar es la práctica de off-road sobre terrenos mojados. Como ya sabréis, soy de Galicia y encontrar zonas así por aquí va a ser, para mí, tarea fácil. Con este vídeo me gustaría transmitiros truquillos que a mí me funcionan a la hora de afrontar la conducción sobre terrenos húmedos y a veces bastante resbaladizos. Son solo consejos y cada maestrillo tiene su librillo. Como dice el dicho, el hábito no hace el monje. O dicho de otra forma, la única forma de mejorar poco a poco es llevándolo a la práctica. Eso sí, con mucha prudencia y sentido común, y nunca excediendo nuestras propias limitaciones, yendo de menos a más conforme nos sentimos cómodos y ganamos confianza. Pues aquí tenemos la primera pista, lisa y facilita, para ir calentando nos levantamos sobre la moto para ir ganando soltura y confianza. Siempre que podamos iremos de menos a más. Aquí vemos que el camino se complica un poquillo más, está un poquito más embarrado y debemos de buscar las zonas más idóneas. Moveremos la moto y dosificaremos el gas con mucha suavidad. Llevaremos la mirada al frente y escogeremos el camino más adecuado, huyendo de posibles trampas y zonas complicadas. Tengo que decir que con los neumáticos mixtos como los que lleva de serie esta moto se pueden hacer todas estas pistas perfectamente, incluso a mucha más velocidad. Mirada al frente, sorteando baches y buscando las trazadas más adecuadas. Cuidadito con pisar zonas con hierba bien fresca. Si nos queremos refrescar, siempre nos queda la opción de tragarnos un charco. Y permitidme que haga un inciso para recordaros que si os está gustando el vídeo, os suscribáis y lo compartáis. Gracias de antemano. Ahora toca otra pista con un poquito más de piedrecilla. Solo un poquillo más de inestabilidad. Es muy importante no arriesgar por arriesgar, siempre anteponiendo nuestra integridad y la de la moto. Si la cosa se pone fea, por lo menos buscaremos los tramos que tengan una escapatoria. Evitaremos los lados del camino que estén muy cerca de cunetas o precipicios y buscaremos zonas que estén llenas de maleza, así si nos caemos nos haremos menos daño. Siempre que encontremos surcos de agua buscaremos las zonas menos abruptas si necesitamos traspasarlos de un lado al otro, intentando no circular nunca por el medio de ellos. Recordad que si perdemos la rueda delantera tenemos un 90% de posibilidades de irnos al suelo. Preferiblemente utilizaremos marchas largas que nos permitan dosificar el gas con suavidad. Aquí me paro porque va un perro detrás del coche de su dueño y como ya sabréis ya he tenido una experiencia con un perro que no me gustaría repetir. No me importa esperar un poquito para que pase y así evitar encontronazos innecesarios.
De nuevo cambia el terreno, una especie de tierra batida. Cuando nos encontremos con un coche siempre debemos actuar con precaución y ser precavidos. Siempre debemos asegurarnos de que nos está viendo. El terreno cada vez se vuelve más húmedo y fangoso. Hay que tener mucha precaución. A lo lejos veo que se encuentra lleno de barro y en muy malas condiciones. Cuando no lo tengamos claro, pararemos. No nos vamos a arriesgar por nada. Y el todoterreno está teniendo serias dificultades. Es momento de tomar una decisión y dar la vuelta. Una retirada a tiempo puede llegar a tener sabor a victoria. No nos la vamos a jugar. Ya he encontrado un camino opcional. Veamos qué tal está. Fácil y sencillo, nada que ver con el otro. Vamos a buscar otro camino, a ver qué encontramos. Ahora vamos hacia arriba. Ahora toca un camino en pendiente. Recordad lo que os dije. Marchas largas, adecuando velocidad e intentando tocar los frenos lo menos posible. Cuando veamos barro, seguiremos a la misma velocidad y pasaremos con la moto lo más recta posible. Ah, y no olvidéis, ante todo, disfrutad de los paisajes. Ahora toca bajar. Vamos a ver qué tal lo hacemos.
cómodos y relajados, disfrutando lo más posible del paisaje. Si no le tenemos miedo al frío, nos podemos pegar un chapuzón pequeñito si queremos. Eso me recuerda a la importancia de la equipación. Acaba de entrar el invierno y es muy importante ir bien abrigado a la vez que cómodo. Y como he dicho antes, si no os importa mojaros, por lo menos llevar algo impermeable para no coger un buen resfriado. Bueno, pues he encontrado caminos bastante fáciles, pero no siempre va a ser así. Debemos ser prudentes y tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Podréis ver en mi próximo vídeo cómo yo mismo tomo una decisión errónea que me lleva a cometer un fallo que acabará con la moto en el suelo. Y eso aun cuando mi instinto me había avisado de que diera media vuelta. Pero eso es otra historia. Ahora toca acabar este capítulo como se merece. En definitiva, cuando no lo veamos claro, despacito, con prudencia y si hace falta, media vuelta. De todos modos, no debemos tener miedo. Estos caminos están al alcance de cualquier persona. Animaos a explorar nuevos terrenos. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero haberos entretenido. Os veo en el fatídico siguiente vídeo. Hasta entonces no olvidéis ser felices y disfrutar de la vida. Ah, y se me olvidaba. Felices fiestas y hasta otra.